Bueno, entonces damos comienzo a salud mental y pandemia en los hospitales pediátricos. Les doy la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, nos convocaron en esta oportunidad para hablar sobre salud mental y pandemia en los hospitales pediátricos. Un poco la idea de estas presentaciones era revisar las mesas y trabajos que se habían presentado durante el Congreso, sobre todo en este caso las mesas que tuvieron que ver con esta temática, y armar, bueno, una suerte de resumen, de conclusiones, para lo cual nos servimos de algunos ejes comunes que tuvieron todas las presentaciones, ¿no? Así que bueno, en principio la idea va a ser mencionar cuáles fueron las mesas que usamos. Para que no puedo pasar, no pasa. No, está la fecha. Bueno, en principio estuvimos revisando 5 mesas, una de las cuales fue experiencias sanitarias en salud mental de la infancia en el contexto de la pandemia COVID-19, que, digamos, dentro de este grupo de mesas estaba la Mesa Federal Norte, con trabajos del Hospital de Corrientes, de Chaco y de Jujuy, la Mesa Federal Centro, con trabajos de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y la Mesa Federal Sur, donde bueno, presentaron desde Buenos Aires, en realidad de Mar del Plata, Chubut y Ushuaia. Y después otras 2 mesas, una de las cuales fue nuevos abordajes por el equipo de salud mental en Hospital Pediátrico frente a la pandemia, donde todos los trabajos de esta mesa fueron presentados por profesionales del Hospital Elizalde, de Capital Federal, y la última mesa fue internación de salud mental en niños y adolescentes en contexto de pandemia, presentado por el equipo de internación del Hospital Gutiérrez de Capital Federal. A ver, en principio nosotras, a partir de revisar y rever estos trabajos que se habían presentado, nos propusimos pensar, bueno, cuáles fueron las modificaciones que se dieron a partir de la pandemia en los hospitales pediátricos, y nos encontramos con que, si bien en todos los trabajos había una heterogeneidad que estaba dada por los diferentes contextos en donde están ubicados esos hospitales, los diferentes recursos económicos, recursos humanos con los que cuentan esos hospitales. También encontramos una heterogeneidad en relación a los momentos que fueron atravesando las distintas provincias en relación a cuándo llegaron las olas de coronavirus, cómo fueron las medidas, si más restrictivas o más permisivas en relación al aislamiento, a la posibilidad de circular, al cierre de la escolaridad, etc. Lo que sí pudimos hacer fue ubicar 4 ejes en los que nos basamos para armar la presentación, 4 ejes, digamos, 4 puntos en donde creemos que todos los hospitales, incluso los hospitales del país que no están incluidos en la presentación, pasaron, digamos, a modificarse a partir de la pandemia, ¿no? Entonces pensamos un eje institucional, un eje en relación a los cambios en la demanda, otro eje que fue el tema del armado de red desde la institución hospitalaria con el resto de instituciones o sectores, y otro eje que tuvo que ver específicamente con el trabajo de los profesionales de salud mental dentro de esas instituciones. Entonces, el objetivo que nos planteamos en esta presentación es, a partir de estos 4 ejes, y usando como referencia las distintas presentaciones que estuvimos viendo, pensar cuáles fueron las cosas quizás que se repitieron en las diferentes instituciones, y pensar algunas conclusiones como para cerrar la presentación. Bien, vamos a comenzar con las modificaciones a nivel institucional, que tuvieron como varios puntos.
por un lado, y sobre todo esto generó mucho estrés al inicio de la pandemia por toda la adaptación de los profesionales a esto, todo lo que tuvo que ver con la reasignación de tareas y creación de nuevos roles. Por ejemplo, parte del personal de salud mental le tocó dedicarse a tareas que eran más allá de su especialidad, por ejemplo, la atención en el triage y participar de esto. Por ejemplo, en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba contaban que los profesionales tenían que pasar jornadas de 8 horas en el triage, y sobre todo que al inicio, cuando no se sabía muy bien el nivel de exposición al que uno estaba, esto generaba como un gran estrés. Otros profesionales, por ejemplo, en el Hospital Regional de Ushuaia, realizaban seguimiento telefónico de los pacientes con COVID. En otras instituciones se crearon equipos nuevos y los profesionales de salud mental fueron a formar parte de esos equipos. Por ejemplo, en el Hospital de Niños Pedro Elizalde se creó el equipo de información y difusión, que después vamos a ampliar un poco más, y el equipo de salud mental participaba de este equipo. Y por ejemplo, en el Hospital Pediátrico de Chaco se creó el Comité de Infancia y Asesoramiento Telefónico, y el equipo de salud mental también participaba de esto. Otro tema importante fue la gran reducción del personal activo en los servicios, por los profesionales de riesgos, los aislamientos preventivos y los contagios. Esto fue un desafío a lo largo, digamos, de todos los meses de la pandemia, que pasó en la mayoría de los hospitales. Por ejemplo, en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba, entre el personal exceptuado y las jubilaciones, quedó la mitad del personal habitual, teniendo que hacer no solo las tareas propias dentro del servicio, sino aparte estas otras tareas que comentábamos antes. El adaptarse a los nuevos sistemas de asistencia al hospital, con la formación de burbujas de profesionales y rotación de días que se implementaron en varios hospitales. Por ejemplo, en Córdoba se rotaba una semana cada burbuja. Nosotros en el Hospital Gutiérrez teníamos una rotación de 2 a 3 días variando la semana. Todo esto con el desafío que generaba, hacer los puentes de comunicación entre cada burbuja para que no se perdiera el trabajo y no haya ahí problemas de comunicación que afectaran la atención. Por ejemplo, otro ejemplo de cómo organizaron esto en Chaco, que fue una de las primeras provincias en entrar en fase 1, presencialmente había 2 profesionales por turno rotativo y solo se atendían las urgencias, que esto es algo que vimos mucho también al inicio en el resto de los hospitales del país, donde se priorizaba la atención en un principio de urgencias y de los casos más graves. Bueno, todo lo que fue y sigue siendo el uso de los elementos de protección personal y las medidas epidemiológicas que fueron cambiando, y sobre todo en el inicio adaptarse a eso, incorporarlo como parte de nuestra forma de trabajo, también generó un desafío muy grande. Toda la reorganización institucional con creación de áreas específicas para la atención de COVID, salas que antes estaban destinadas a la atención de pacientes de clínica, o inclusive salas de salud mental que fueron destinadas a la atención de COVID, la creación de los triage en la mayoría de las instituciones, las UFU, lo que vimos es que muchas de las instituciones que se tuvieron que dedicar a la atención de COVID eran en detrimento de la atención de otras especialidades. Por ejemplo, en Mendoza contaban que al principio se realizaban controles de salud priorizados, y esto pasó en muchas otras instituciones. Por ejemplo, los controles de niño sano le dan prioridad al recién nacido y al primer año, teniendo esto un impacto en la detección temprana, con reducción de estas derivaciones oportunas que son tan importantes en la primera infancia. En el CIPAU, que es el Centro Integral Provincial de Atención de Urgencias del Adolescente, hubo cambios importantes en la infraestructura, en los espacios de circulación. Esto pasó también, y lo sabemos, en todos los hospitales de Cava, con la creación de los triage y de las UFUs. En el CIPAU lo que pasó es que pusieron gaseos que se colocaban en las inmediaciones del predio, se realizaban entrevistas al aire libre de los pacientes internados, y las camas por protocolo estaban en un 50%. En Corrientes, el servicio de salud mental, y esto también se replicó en otros hospitales de las distintas provincias, en Corrientes lo que pasó fue que tuvo que ceder su espacio de internación. En ese momento tenían 2 salas con 8 camas cada una y con la infraestructura adecuada
para la internación en salud mental, tuvieron que ceder a hemato-oncología a las internaciones de los pacientes inmunocomprometidos por COVID. Hoy en día, por lo menos al momento que realizaron la presentación, se atiende en un solo consultorio externo y se interna en una habitación de sala general no acondicionada. En Ushuaia, las salas de internación por salud mental se reubicaron por fuera del hospital, quedándose las salas que eran antes de salud mental para la atención de pacientes por COVID también, y se redujeron el número de camas disponibles para la atención de salud mental, pasando de 9 a 5 camas. Bueno, acá a modo de ejemplo ponemos lo que pasó en estas instituciones, pero en la mayoría de los hospitales del país se suspendieron las actividades grupales habituales, los pases interdisciplinarios, los grupos terapéuticos, las supervisiones y la atención grupal que forma parte de los dispositivos de los pacientes. Sí, tal vez para agregar en este punto y también en este que hablamos de la modalidad virtual de atención, tal vez para agregar algo específico del Gutiérrez y hablando desde consultorios externos de niños pequeños, hasta 9 años de edad en el área en el que yo estoy, fue todo un desafío como pensar la virtualidad, es decir, la atención telefónica tanto de los pacientes como de los padres, el acompañamiento que se tenía que brindar en estos momentos de tanta incertidumbre, de tanta angustia y que no podían venir al hospital presencialmente. Y además un punto importante también es que nosotros también suspendimos las cuestiones grupales, como por ejemplo los grupos de padres que antes venían funcionando, y también los grupos a nivel profesionales de salud mental, es decir, nosotros las reuniones que teníamos intercambiando entre profesionales, hablando de los pacientes, supervisando y sobre todo acompañando en un área que, por ejemplo, en consultorios externos rotan residentes de primer año, con lo cual es un espacio de mucho acompañamiento y seguimiento y digamos, conversación e intercambio, entonces esto también se tuvo que ir reestructurando a medida que pasaban los meses, pero hubo un primer tiempo como de más... como de primer impacto que resultó de mucho movimiento para todos en ese punto también. Agrego, digamos, además de las presentaciones que vimos, también este dato, digamos. Con respecto a la introducción de la modalidad virtual de atención, esto fue algo que en un inicio se generalizó en la mayoría de los hospitales. Hay muchos hospitales pasaron en salud mental a la atención completamente virtual en un primer tiempo, otros hicieron alguna forma mixta de atención entre telefónica y presencial, y dejando lo presencial para las urgencias y la gravedad. Tal vez también acá nos encontramos con que esta es una modalidad que ya se utilizaba en algunas regiones del país, por ejemplo, en el sur, donde hay muy pocos especialistas infanto-juveniles, entonces esta ya era una modalidad que ya se implementaba en otros lugares del país, pero que para todo el resto fue algo nuevo, y muchas instituciones no estaban preparadas para eso. Entonces, eso fue muy distinto en cada institución. Hay instituciones donde eso dependía de, tal vez, los dispositivos que tenía el propio profesional, si tenía crédito o no tenía crédito, o solo las computadoras que tenía, y hay otras instituciones que estaban un poco más preparados para sostener la atención en forma remota. Bueno, acá nos gustaría hacer mención a un equipo que se conformó en el Hospital Elizalde, un equipo, bueno, que en la exposición, digamos, una psicopedagoga del equipo del Elizalde comentaba que se armó justamente este equipo de información y difusión, que tenía que ver con, digamos, poder recolectar, integrar y transmitir la información del servicio de salud mental, coordinando esto, la división de tareas, la atención telefónica, cómo iba a ser el seguimiento de los pacientes, es decir, lo que tenía que ver tanto con el funcionamiento institucional del servicio en este momento, es decir, en el momento del aislamiento por COVID, y también, por otro lado, se brindaban contenidos que tenían funciones específicas de acompañamiento hacia pacientes. Por ejemplo,
recursos pedagógicos justamente para acompañar el proceso de escolarización, que todos sabemos que fue muy complicado durante el año pasado, con la virtualidad y todo lo que implicó, digamos, como para hacer un acompañamiento en ese sentido, y también recursos lúdicos y de información, tanto a nivel, como decía antes, institucional, es decir, no sé, por ejemplo, los pacientes que tenían que retirar medicación, bueno, en qué horario tenían que concurrir, y por el otro lado también, algo que hacían mención era, bueno, la información que les llevaba a los pacientes, por ejemplo, de acompañarlos en los diferentes momentos de la pandemia, es decir, cuando se empezaron, por ejemplo, a abrir un poquito o a reabrir algunos espacios, entonces, bueno, cómo acompañar a los niños y a las familias en estos momentos, es decir, recursos también del lado de la salud mental, digamos, que podían acompañar a las familias. Además de esto, se creó una línea telefónica llamada Línea Lizalde Acompaña, que también tenía la función de la asistencia a niños, niñas y adolescentes que pudieran ser pacientes o no del hospital, o sea, pacientes previamente atendidos o no, y que a través de un triage telefónico se gestionaba, digamos, la estrategia de derivación, tanto para fuera del hospital o como para la atención en el hospital. Bueno, siguiendo un poco nuestra línea de la presentación, el segundo eje tiene que ver con las modificaciones en la demanda de los pacientes, y vimos también, digamos, cambios en el flujo habitual de la demanda, es decir, en la cantidad de consultas que existieron. Tomamos como ejemplo algunas de las provincias que fuimos viendo las exposiciones. Por ejemplo, en el Hospital Provincial de Rosario hubo una caída de la demanda en el año 2020, luego del aislamiento, y se incrementaron a su vez las consultas virtuales. Y luego en agosto, cuando empieza a volver parcialmente la presencialidad, la curva hacia meseta. A fin de año vuelven a caer las consultas y esto coincide con la segunda ola, es decir, va respondiendo el nivel de demanda a nivel de los motivos de consulta relacionados con salud mental, también obviamente va de la mano de las consultas y de los contagios que se estaban generando en esos momentos. También en Mendoza comentaban que, bueno, hubo un primer impacto como la pérdida de la referencia de la comunidad en los equipos territoriales, ¿no? Y en una primera etapa disminuyeron las consultas e internaciones por consumo problemático, y luego, desde agosto hasta mayo del 2021, hubo un incremento de las consultas y de las internaciones también. Bueno, acá también en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, lo que también se registró fue un primer periodo en el cual, como se repiten casi todos los efectores y en todas las exposiciones que fuimos viendo, en una primera etapa se repliega lo que es el servicio de salud mental y es como que prima, digamos, la atención de los pacientes por COVID. Además, Mar del Plata tuvo la particularidad de que los casos de COVID comenzaron a llegar más hacia mitad de año, entonces, bueno, los primeros meses hubo como una baja en las consultas, y luego sí se fueron observando con las nuevas reaperturas y la disminución también de los contagios, una curva creciente de las problemáticas en salud mental infantil-juvenil. Bueno, y en Ushuaia también la misma situación, ¿no? Una primera reducción y luego el incremento de las demandas. Bueno, en relación a Mendoza específicamente, y en relación a los motivos de consulta, lo que se vio es que de marzo a agosto del 2020 sí hubo un aumento en la gravedad de las consultas, y luego digamos, en todo lo que restaba del año, han disminuido, como habíamos dicho antes, las internaciones por problemática de consumo, y luego desde agosto hasta mayo del 2021 hubo un incremento de internaciones en mujeres, y se vio trastornos sobre todo del estado de ánimo, aumento del periodo de internación por condiciones sociales y vulneración de derechos, y menos disponibilidad en hogares, por ejemplo. Después, algo interesante que surgió de la exposición de Rosario fue que en el año 2020 se vio una disminución de la consulta en lo que tenían que ver con los trastornos de neurodesarrollo, específicamente a las consultas por síndrome de Asperger, y disminuyen también las consultas de los trastornos de conducta, y aumentan los trastornos de ansiedad y los trastornos del lenguaje. También luego, en un segundo tiempo, aumentan las consultas de las problemáticas de autismo, y que esto tuvo que ver, y nosotros también lo podemos ir viendo nosotros en los motivos de consulta en el Gutiérrez, es que
muchos pacientes, por ejemplo, con trastorno del desarrollo, que no tuvieron los tratamientos o que se interrumpieron en el año 2020, luego vuelven a consultar y en general con un cuadro más agravado, ¿no? Y los trastornos de ansiedad siguen siempre en aumento. Bueno, en el Hospital de Mar del Plata cambió la vía más frecuente de ingreso, que pasa a ser la guardia más que las admisiones, y aumentó los intentos de suicidio. Bueno, y en Ushuaia también, intentos de suicidio como un marcado aumento de este motivo de consulta. Bien, bueno, como tercer eje tomamos, como decíamos previamente, lo que es el armado de redes desde la institución hospitalaria con el resto de instituciones o sectores. El primer punto que apareció en varias de las mesas fue el impacto que tuvo, digamos, las modificaciones a nivel de educación, institución escolar, en lo que fue, digamos, por un lado, el efecto que esto tuvo en la población infanto-juvenil, y por otro lado también el impacto que tuvo esto en relación a que sabemos que muchas veces es con esta institución que desde los profesionales que atendemos a los pacientes armamos red, armamos estrategias conjuntas, o incluso nos servimos muchas veces de la comunicación con la institución escolar para pensar ya sea en situaciones de evaluación, como después también en la evolución de los pacientes. Entonces, bueno, lo que se mencionó en general, y en particular, por ejemplo, en Mendoza, lo que decían era que frente a la interrupción de la escolaridad presencial en 2020, muchas de las consultas y derivaciones que antes se daban a partir de la escuela, o sea, a partir de los equipos de orientación escolar o de los docentes, se redujeron. Y que cuando vuelve la presencialidad en la escuela, vuelve a aumentar las consultas y derivaciones a partir de los equipos de orientación escolar, incluso en mayor medida que antes de la pandemia, ¿no? Que tiene que ver también con esto, con chicos que quizás antes no presentaban dificultades y que al volver a la escolaridad se empiezan a observar nuevas problemáticas. Después también, en líneas generales, que esto aparecía en la mesa de Corrientes, pero que sabemos que fue así en general a nivel país, muchos chicos tuvieron dificultades para sostener la escolaridad, sobre todo pacientes con bajos recursos socioeconómicos, donde quizás sostener la escolaridad dependía de contar con varios dispositivos electrónicos disponibles en la casa, con red de internet, wifi, con también, digamos, un espacio de tranquilidad para poder asistir a las clases. Entonces, sabemos que esto no fue igual para todos los niños, y sobre todo para los niños que atendemos en el sector público, sabemos que no ha sido fácil. Y después, algo que surgió interesante también, por ejemplo, en la charla que dieron en el hospital de Ushuaia, lo que decían es que algunas actividades terapéuticas o recreativas disponibles para la población infantil se daban dentro de la institución escolar, o dependían del Ministerio de Educación, y al suspenderse la actividad escolar, estas actividades también se vieron suspendidas. Después también mencionamos otros organismos con los que solemos armar red o estar en contacto, que tiene que ver con juzgados, defensorías, servicios locales, servicios zonales, donde sabemos que los distintos organismos de protección de derechos que haya a diferentes niveles, donde quizás algo de la posibilidad de articular virtualmente con estos organismos facilitó en algún punto agilizar un poco las reuniones, que estas reuniones fuesen con mayor frecuencia, poder asistir mayor cantidad de profesionales a las reuniones, algo que por ahí antes no se daba tan frecuentemente. Y con respecto a la actividad académica y supervisiones, que nosotros pusimos lo que pasó en el Hospital Gutiérrez, pero
Sabemos que en la mayoría de los hospitales, y sobre todo los hospitales que tienen profesionales en formación, donde gran parte de la actividad que se produce en los servicios de salud mental tiene que ver con supervisiones, cursos, clases, todo esto sufrió muchas modificaciones. En primer lugar, un poco al priorizar lo que era la atención de los pacientes y reorganizar los servicios, muchas de estas actividades se vieron suspendidas al principio, y después se fue armando con diferentes modalidades la posibilidad de supervisar incluso con profesionales de otros lugares del país, presentar ateneos o trabajos quizás a distancia, obviamente porque no podíamos reunirnos todos en un mismo salón o en un lugar común para hacer un ateneo, pero bueno, de a poco eso se fue armando con el correr del tiempo. Bien. Bueno, por último, el último eje tiene que ver con las modificaciones del trabajo de los profesionales de salud mental. Acá lo vamos a subdividir en dos ejes. Uno tiene que ver del trabajo de los profesionales con pacientes de salud mental, y otra parte va a ser del trabajo de los profesionales con el personal de salud. Con respecto al trabajo con pacientes de salud mental, vamos a contar un poco cómo funcionó en la internación del Gutiérrez. Nosotros, al momento de la presentación, ubicamos dos tiempos también. Tal vez hoy en día tendríamos que ubicar un tercer tiempo, que ya es más cerca, de un funcionamiento más cercano a lo que era el funcionamiento previo a la pandemia. Pero bueno, el primer tiempo, con todo esto que contamos en relación a las modificaciones institucionales y que la atención del hospital estaba redirigida a la atención de pacientes con COVID, las internaciones de salud mental eran más acotadas, también por un lado por la disponibilidad de camas, y por otro lado debido al riesgo de contagio intrahospitalario de los pacientes, y porque se tomaron un montón de medidas, como suspender los cambios de cuidadores. Entonces tenía que ser un mismo cuidador el que se quedaba y tenía que sostener toda la internación. Se suspendieron salidas transitorias, se suspendieron las terapias familiares tal vez más amplias con las que solíamos trabajar, y todo eso hacía, y también los grupos terapéuticos. Entonces el dispositivo intensivo que da respuesta a esta problemática tan compleja que tienen estos pacientes tan graves, estaba funcionando sin todo su funcionamiento habitual. Entonces, por ejemplo, algunos fenómenos grupales que pasaban entre los pacientes nos empezaban a quedar por fuera del marco terapéutico, por la falta de estos espacios grupales. Teníamos muchísimas dificultades en relación al plan de externación por imposibilidad de conseguir tratamiento ambulatorio presencial acorde a las necesidades del paciente, que la mayoría de los pacientes requerían un tratamiento intensivo interdisciplinario, pero la mayoría de los efectores tal vez estaban funcionando de manera virtual o tenían admisiones cerradas. Entonces era muy difícil, una vez que se estabilizaba el paciente, lograr un tratamiento ambulatorio para poder sostener la externación. En ese momento, entonces, al haber disminuido el número de pacientes internados por salud mental y tener esta nueva demanda, creamos un dispositivo de crisis en forma transitoria, donde los mismos profesionales del equipo de internación realizábamos un seguimiento, sobre todo un seguimiento muy estrecho, cuando se podía, casi diario, para esos pacientes donde se acortaba la internación, donde todavía no se conseguía ese tratamiento ambulatorio, y hacía de puente hasta conseguir el tratamiento. Esto en algún momento empiezan a subir, cuando empieza a aumentar la demanda, empiezan a subir las internaciones, y obviamente que nuestro dispositivo y todo el equipo se vio muy sobrecargado. Ahí ya vamos entrando en el segundo tiempo, donde progresivamente se empezaron coincidente con las medidas de ampliación de lo que se permitía y disminución de las restricciones de circulación, se organizan las actividades grupales terapéuticas para pacientes siguiendo normas epidemiológicas. En general lo que empezamos a hacer, empezó por el dispositivo de musicoterapia, que antes tenía todo un taller grupal. Empezaron los pacientes a funcionar en duplas o en triplas, pero ya pudiendo estar y trabajar el lazo con otros. Se reanudan las salidas transitorias con marcadas pautas epidemiológicas.
y ahí empiezan algunas dificultades porque muchas veces los pacientes no cumplían esas pautas, esas indicaciones y tal vez exponían a los otros pacientes internados a situaciones de aislamiento y demás. Hay una reapertura de las rotaciones, entonces empieza a aumentar el número de profesionales tratantes, lo que amplía la cantidad de profesionales disponibles para atender en el dispositivo, pero también esta es una época donde empiezan las licencias de los profesionales de salud, que las teníamos suspendidas hasta ese momento. Entonces, entre los aislamientos de los profesionales y las licencias, bueno, se hace difícil también, por un lado, la atención, y empiezan a haber muchos aislamientos también de los pacientes por salud mental, por sospecha o por contagio de COVID-19, que era una situación, dentro de la situación aguda y especialmente grave que estaba viviendo el paciente, que requería una internación, se sumaba un estresante aún mayor, que era ese aislamiento donde tenía que estar tal vez varios días con un solo familiar que no podía cambiar, encerrados en esa habitación, una situación total de muchísima ansiedad, donde en un inicio de los primeros meses atendíamos tal vez usando estrategias de atender por teléfono, a través del vidrio y demás, pero después nos dimos cuenta que teníamos una necesidad de entrar y estar mucho más cerca que en otros momentos de la internación, porque era una situación de altísimo riesgo esos aislamientos. Entonces, teníamos un seguimiento mucho más de cerca, mucho más intensivo, usando hasta estrategias para que el paciente tuviera privacidad, de que el padre o el acompañante pudiera estar en el baño con auriculares puestos mientras nosotros teníamos las sesiones, teníamos tal vez entrevistas familiares para sostener la dinámica familiar más seguidas, y bueno, todas estrategias que fuimos utilizando para sortear tiempos de aislamientos. Bien, esto un poco se replica también en Mendoza, cuenta lo que pasa con las internaciones, y lo que dicen es que, bueno, se restringen las actividades grupales, las visitas, los permisos de salida, los criterios de ingreso son más estrictos, entonces solo se internan los pacientes más graves y los tiempos de internación son muchísimo más cortos, sobre todo cuando hay familias continentes y se pueden realizar los seguimientos en domicilios, y también pérdida de esos espacios grupales de rehabilitación. Bien, bueno, siguiendo con la línea del trabajo de los profesionales de salud mental, nos parecía interesante destacar dos dispositivos que se generaron, o dos grupos que se generaron, que nos compartía el Hospital Elizalde. El primero tenía que ver con el trabajo con pacientes que estaban atravesando una situación de COVID positivo y que estaban aislados con sus familias o sus cuidadores. Y fue, bueno, la presentación la dieron dos terapeutas ocupacionales del Hospital Elizalde, que lo que fueron contando es que sobre todo en la primera etapa de que comenzó la pandemia, trabajaron, y hasta septiembre del año 2020, que fue cuando empezó a declinar un poco los contagios y los casos de COVID, que se cerró el espacio. Entonces, ellas iban contando que pudieron analizar después como 4 tiempos diferentes de este grupo, ¿no? La idea justamente es tener intervenciones para trabajar con las familias, con la angustia que representan, como contaba Luz recién, digamos, con la incertidumbre y la ansiedad que genera esta situación, ¿no? Estar en un aislamiento, en un hospital, sin poder tener contacto con el exterior, y que pueden ir de un niño muy, muy pequeñito hasta un adolescente. Entonces hubo una primera fase en la cual el grupo, digamos, se convoca a partir de profesionales de salud mental y de trabajo social que comienzan a pensar, bueno, qué tipo de intervenciones se pueden tener con estos pacientes, y se comenzaron a distribuir juguetes y propuestas de juego, y se piensa intraequipo, digamos, estrategias de intervención. Luego, en la segunda etapa, digamos, se organizó ya lo que se llamó el grupo lúdico, en el que, bueno, iban armando materiales según diferentes grupos etarios, es decir, por ahí con los niños más pequeños tenían más que ver con la creación de juguetes, y con los adolescentes por ahí tenían que atravesar temáticas más ligadas a, bueno, a la música, a las poesías, a otro tipo de juegos. En una tercera fase de organización, digamos, ya se empezó a generar una intercomunicación a través de, bueno, las ventanas o un aparato para poder comunicarse mejor con la voz, y muchas veces se hacían flyers de actividades que se pasaban por abajo de la puerta de las habitaciones,
como algún bingo musical, un cancionero, contar cuentos, es decir, todas actividades que involucraban la participación de las familias y de los pacientes, obviamente respetando el aislamiento y los protocolos, pero teniendo en cuenta y pensando de qué manera se podía hacer como algo grupal y al mismo tiempo cuidando y con esta situación del aislamiento, ¿no? Bueno, y en una última fase, ya llegando al septiembre del año 2020, cuando empezó a bajar la demanda de los pacientes internados por COVID, se cerró la propuesta y bueno, se armó una actividad así de participación de las familias y de los pacientes que podían escribir algunos deseos o algunas reflexiones de las vivencias, y la verdad es que nos compartían como algunos fragmentos o algunas fotos de las situaciones, y la realidad es que eran, bueno, parecían muy gratificantes de parte de las familias y de los pacientes para el equipo de los profesionales de salud mental, y de poder haber sido acompañados en este tiempo, en estos tiempos difíciles. Y bueno, como decía anteriormente, también en este hospital lo que se armó fue un equipo interdisciplinario de acompañamiento psicosocial para el personal del hospital. Que bueno, la idea era habilitar justamente un espacio en que se puedan escuchar y conversar temáticas que tenían que ver justamente con el malestar de los trabajadores, con todo lo que, con esta pandemia y esta novedad y este primer impacto en todos los profesionales del hospital, que tenía que ver con personal médico, pero también con el personal no médico, es decir, administrativos, o personal de limpieza, de cocina, de seguridad, que pudieran tener todos un lugar y un espacio para poder conversar de las angustias que venían sucediendo y surgiendo, ¿no? También se armó una articulación con los equipos de guardias para que esto pudiera seguir funcionando incluso días feriados o fines de semana que tal vez bueno, el personal de planta estable no estaba disponible. Y también fueron identificados 3 periodos, ¿no? Un primer periodo que fue el advenimiento de la pandemia, cuando se instaló, en el cual había muy poco conocimiento, mucha incertidumbre, malestar, miedos, tenían muchas cuestiones que ver con el uso del equipo de protección personal, el correcto uso, se iba a poder tener o no la protección adecuada, cuál era la protección adecuada para cada caso, ¿no? Y también todo lo que tuvo que ver con la residencia y la incertidumbre en relación a la finalización del año de residencia, si entraban o no nuevos residentes. Bueno, esto lo comentaban específicamente en el Elizalde, pero nosotros también desde el Gutiérrez podemos afirmar que también vivimos como estos mismos periodos, porque se transitó también este camino. Bueno, después ellos identifican un segundo periodo de este trabajo con el personal del hospital, en los cuales al aumentar los casos de COVID, aumentaron también la sensación de temor y de miedo al contagio propio, al contagio de las familias, al contagio de contactos por fuera del hospital, o al contagio mismo de pacientes, ¿no? Por parte de los médicos, enfermeros y otros profesionales. También empezaron a surgir todas las cuestiones de los test, los aislamientos, los hisopados, el contacto estrecho, ¿no? Bueno, todas estas cosas que empezaron como al aumentar los casos, a aumentar también estas situaciones. Y bueno, identificar también ellos un tercer periodo que tiene que ver desde de julio de 2020 en adelante, que se decidió continuar telefónicamente con el trabajo, con los profesionales del hospital, también acompañando como a la reorganización y al reacomodamiento, digamos, de los profesionales en relación a la situación de la pandemia. Y también ellos, lo que se aclaraba era que también quedaba en algunos sectores en donde se había visto que la intervención tal vez había concluido, que quede un espacio como a demanda de los profesionales si necesitaban contactarlos, o necesitaban reunirse, o necesitaban trabajar alguna cuestión específica. Y otra cosa que es interesante y que también nos pasó a nosotros, digamos, conversando y trabajando con el personal de salud, que tenía que ver que no era un espacio terapéutico para las personas individualmente, sino que era un espacio de acompañamiento y escucha, y que en todo caso, si se detectase alguna problemática en particular, o si se pensara que alguno de los profesionales necesitaba un abordaje por salud mental específico, se trabajaba con esa persona como para que, bueno, por fuera del hospital se gestione el espacio terapéutico, por ejemplo, ¿no? Bueno, y bueno, también siguiendo con el trabajo con personal de salud, también en el Hospital Materno Infantil se organizaron talleres
Y en el Hospital Gutiérrez, bueno, como ya veníamos diciendo, también en una primera etapa se crearon grupos de reflexión con los profesionales de planta, también entre nosotros y los residentes, y también con los profesionales que trabajaban en otros sectores del hospital, como también sucedió, bueno, en el Hospital Elizalde que comentaba recién. Bueno, una vez mencionados estos 4 ejes y las distintas situaciones que por ahí elegimos para ejemplificarlos, pensamos algunas conclusiones que se desprenden de todo esto que estuvimos conversando, por lo menos conclusiones que podemos sacar en este momento, ¿no? Que está como todo también bastante reciente. Una de ellas tiene que ver con que muchas de las problemáticas previas que existían en los servicios de salud mental infanto-juvenil o en los hospitales pediátricos se vieron profundizadas con la pandemia. Como por ejemplo la dificultad de acceso a la salud, sobre todo esto surgía en las mesas de las diferentes provincias donde quizás, además de las situaciones socioeconómicas de los pacientes y sus familias, que eso se da como en muchos de los pacientes que concurren al hospital público, también hay baja disponibilidad de dispositivos de atención, donde los pacientes muchas veces tienen que transitar distancias larguísimas para llegar hasta profesionales especializados, si es que los hay, poca dotación de recursos humanos especializados en salud mental infanto-juvenil, en prácticamente todas las provincias y conurbano bonaerense. Tomábamos como ejemplo algunos números como bastante alarmantes que habíamos visto en algunas de las charlas. Por ejemplo, en Chaco y en Jujuy solamente hay 2 psiquiatras infanto-juveniles en cada una de esas provincias. En Tierra del Fuego, en toda la provincia, hay 4 psiquiatras infanto-juveniles, de los cuales 3 trabajan en el sector público y 1 en el sector privado. Y con esto que tiene que ver con la baja oferta de dispositivos y de profesionales y las largas distancias, también esto que por ahí mencionaban previamente, que algunos de los, en algunas de las charlas surgió que la atención virtual para ellos ya era algo que hacían desde antes, quizás con profesionales de Buenos Aires, o incluso dentro de la misma provincia, pero profesionales que quedaban como muy lejos de donde vivían, ¿no? Y con respecto a algo que estuvimos mencionando antes, que por ahí se repitió en muchas de las mesas, podemos pensar como en 2 etapas, o 3 quizás ahora, quizás en el momento de las charlas del Congreso se plantearon más que nada 2 etapas, que no son en simultáneo en todos lados, sino que tiene que ver justamente con en qué momento llegó el virus, en qué momento se dio el primer pico de contagio, que correspondería con la primera etapa, que tiene que ver con el impacto, digamos, de la llegada del virus y con todas las adaptaciones que se fueron dando en los distintos hospitales, y una segunda etapa que tiene que ver con la disminución de casos y como con la adaptación de los distintos equipos a esta nueva normalidad, como le llaman. Entonces, en esta primera etapa, en casi todos los efectores, lo que se vio fue la suspensión de la atención presencial o la reducción únicamente a situaciones urgentes o graves, la atención virtual y o telefónica, la prioridad que le empezaron a dar los hospitales a los pacientes con COVID, disminuyendo la disponibilidad, por ejemplo, para internación de salud mental en los lugares que contaban con internación para salud mental, la disminución de la demanda ambulatoria, un poco por disminución de que los pacientes concurrieran espontáneamente a los hospitales, y otro poco también por la disminución de la oferta, el cierre de admisiones, y la creación de equipos especiales, que en parte también fueron siendo creados, digamos, un poco por motus propio de los equipos de salud, otro poco por necesidad, como por ejemplo los equipos de difusión, información, apoyo a profesionales, apoyo a pacientes con COVID, que fueron mencionando previamente. Y en una segunda etapa, ya con una disminución de casos y también
con una adaptación de todo el equipo de salud a las nuevas pautas epidemiológicas, al uso del equipo de protección, a ciertas seguridades dentro de quizás conocer más cómo eran los contagios, cómo cuidarnos, etcétera, comienza a volver la presencialidad progresivamente, aunque en muchos casos lo virtual continuó, en algunos lugares siguió habiendo atención mixta, presencial y virtual. Vuelve a aumentar la demanda ambulatoria por guardia y las internaciones por salud mental. Algo que habían mencionado en algunas de las mesas era que aumentaron los intentos de suicidio y los trastornos de ansiedad. Se retoman progresivamente y de manera adaptada las actividades grupales, las reuniones de equipo, y algunas actividades formativas, reuniones y supervisiones continúan siendo virtuales. O sea que es algo como que vino para quedarse y donde quizás no se plantea volver a lo presencial en algunas de estas actividades. Así que bueno, en principio eso es lo que armamos. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las tres, muy clara la exposición, creo que nos acercaron un resumen de todo lo que escuchamos. Creo que este planteo final del híbrido, ¿no? Como lo están llamando en la asistencia, tiene sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Pero creo que tanto la teleconsulta, que en otras provincias, y ya hace mucho se hacía, creo que esto es una modalidad que beneficia en algunos puntos, y tenemos que tener en cuenta, y creo que va a ser un desafío, es esa medida de la presencialidad, ya que no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad, sobre todo en la atención de los pacientes, quizás en ateneos, en reuniones, que también ayuda a intercambiar. Esto realmente favorece porque nos permite reunir más gente con un dispositivo y sin traslado, pero a nivel de la atención, bueno, creo que habrá que quedar muy claro cuáles podemos solo con la teleconsulta, que sabemos que es una orientación y no es una atención genuinamente, que también tenemos que tener el cuidado en el punto legal nuestro de la atención. Así que gracias, chicas. Vamos a darle al auditorio, tenemos unos 10-15 minutos para intercambiar. No sé si alguno del auditorio quiere hacer algún aporte, algún comentario. Bien, mientras que vemos si alguno nos quiere comentar algo, sí, acá nos cuenta, muy interesante. Yo creo que algo importante que estuvimos vislumbrando y que ustedes pusieron es lo dúctil que fuimos en los distintos lugares, ¿no? Y creo que algo que por lo menos en el Hospital Elizalde les puedo también aportar, es que los profesionales los agentes de salud del hospital, cuando se vieron acompañados por el área de salud mental, que también nuestra formación es general, pero no dejamos de tener un acento infanto-juvenil, ¿no? Que también nos diríamos del límite, y ustedes aclararon muy bien que cuando detectábamos, cuando acompañábamos a un agente de salud que estaba teniendo el COVID o sospecha, dependiendo de la etapa, o que estaba con un familiar grave, ¿no? Con COVID, también era cómo acompañar dando lugar a que esto no era una terapia, y que si veíamos que detectábamos algunos de estos elementos, tratar de vinculizar esas consultas. ¿Qué quiero decir de esto? Que esto, el cuidado de la salud mental de nosotros cuidadores, de los agentes de salud, hoy en día se sigue teniendo como un valor. Y en este momento, obviamente, los servicios de salud mental se abocaron a la tercera ola, que fue la ola de la problemática de la salud mental, que hoy en día no se da abasto ni en público ni en privado de la gran demanda de consultas, por lo cual el Hospital Elizalde sigue hasta ahora
acompañando a los agentes COVID positivos que transitan, que por suerte, como estamos con vacunas, la gravedad de las circunstancias son menores, pero también hemos perdido algunos agentes y por lo cual siempre está. Sí, son menores, pero puede pasar que vacunado y una comorbilidad no deja de ser una pandemia y que se ha llevado a muchos. Así que traigo esto, ¿no? El cuidado de nosotros. Y qué importante, y esto hablo también a ver a ustedes qué les parece y al auditorio, es cómo nos cuidamos nosotros, ¿no? Quizás no se acercó, cómo nos cuidamos nosotros, si hicimos más grupos de mindful, si hicimos más grupos de acompañamiento. Escuché un poco en las presentaciones que nos cuidamos haciendo cortes, eso fue una de las estrategias, ¿no? Muchos de nosotros, yo estaba en ese momento como jefa, realizaba todos nuestros grupos se dividían y venían o por días, como dijeron ustedes, o por semana. Pero los jefes en general íbamos siempre. Entonces, también uno se preguntaba, ¿cómo estoy cuidando a estos jefes? ¿Cómo me estoy cuidando yo? ¿Cómo estoy cuidando al que también no iba? Porque esta pandemia nos cruzó a nosotros. O sea, sabemos todos que nos cruzó a nosotros como humanos y también nos movilizó. O sea, que era una crisis que debíamos cuidar, acompañar, pero que nos atravesaba. Así que bueno, no sé si alguno quiere como compartir algo, a ver si hay alguna pregunta. Yo pensaba que este tema de cuidar a los que cuidan es central, claro. Pero es central ahora como algo agudísimo, pero es central en la vida, es central Exacto. En la vida, es central cuidar a las madres para que los chicos se críen bien y puedan estar sanos, es central cuidar a quien cuida para que te acompañe bien a quien tiene que acompañar, porque si no se desmorona todo, ¿no? Y bueno, esto en cuanto a tu comentario, ¿no? El tema de cuidar a los que cuidan, yo creo que tenemos que tenerlo presente más allá de la pandemia. Es un tema para siempre, digamos. Pero en relación a la exposición de las chicas, que las felicito y realmente estuvieron muy organizadas, este tema de dividir en 4 ejes, me pareció muy, muy interesante y muy bien hecho. Y bueno, se dio más o menos lo que pensábamos, ¿no? Una disminución de la demanda en principio por la dificultad y la falta de acceso, y ahora en este momento un aumento brutal de la demanda, como vos decís, Adriana, en donde no conseguís un psiquiatra infantil ni en público ni en privado con los mejores honorarios, digamos, está todo completo siempre, porque además de que somos pocos, la demanda aumentó muchísimo y con muchos casos graves, muchos chicos con intentos de suicidio, como lo vimos en la última jornada, ¿no? Y estos son temas difíciles. Sí, creo, comparto con vos, Nora, que la división de los ejes, ¿no? De institucional, sí. Demanda, redes y trabajo, nos sirvió para organizar sí. Todo este movimiento y las fases en cada uno de los ejes. Sí. Así que no sé si, chicas, ustedes quieren agregar algo, aportar, creo que estuvieron muy claras, pero por ahí si les quedó algún comentario y quieren... Sí, no, tal vez esto que algo de lo que dijimos al final, que algo que nos sorprendió también cuando reescuchamos las charlas, es que esto de que había muchas cosas y gran parte de las charlas se llevaban en relación a cosas que ya venían fallando de antes también y que la pandemia un poco agudizó y acentuó estas dificultades. Me parece que eso es uno de los puntos también. Y tal vez más del trabajo que sí hicimos y del trabajo con profesionales, que nosotros nos dimos cuenta también, digo, que esto era una situación obviamente que nos atravesaba a todos como personas y demás, y que generó un cambio en lo que estábamos haciendo y en el trabajo, con lo cual un gran estrés a nivel laboral, pero que la verdad es que ese acompañamiento y más debería poder sostenerse más allá de la pandemia. Eso fue otra de las cuestiones también que por lo menos en la interna nuestra del trabajo con los profesionales del hospital fue algo que nos llevamos también, digamos, que había niveles de dificultades y de estrés y de angustia y demás que requerían un apoyo más allá de la pandemia también. Sí, yo pensaba también algo de lo que vos comentabas, Ariana, de
que nosotros también nos fuimos organizando para trabajar con los profesionales de salud en general, digamos, y un poco, yo me acuerdo que yo en esa época pensaba y lo compartía también con otros profesionales de nuestro servicio, que bueno, que nosotros estamos como llamados del lado de la salud mental a acompañar a ellos profesionales, pero que nosotros también estábamos recontra angustiados, no sabíamos nada. Entonces yo decía, no sé si, digo, era una pregunta que me surgía como, nosotros podemos acompañar también, digo, si nosotros, para nosotros también es tremendo esto, ¿no? Como que bueno, algo de lo que también surgió en los acompañamientos entre nosotros mismos, ¿no? Y de por ahí un espacio para conversar esto mismo, como poder compartirlo y bueno. Esto que vos decís es muy importante porque, digamos, nosotros que habitualmente y permanentemente contenemos al resto, en este momento también teníamos incertidumbre, también teníamos miedo, también teníamos familia y bueno, todo lo que fuera, ¿no? Pero por suerte tenemos un recurso, un instrumento, que es la disociación operativa. La disociación operativa es lo que nos permite poder estar con toda nuestra presencia, pero tomar alguna distancia interna para que podamos medianamente manejar nuestras propias emociones. Porque si no utilizamos este recurso, esta técnica de disociación operativa, tenemos dos riesgos. O hacer un burnout y volvernos indiferentes, cosa que pasa con muchísimos profesionales, porque vemos muchos profesionales que pierden la calidad de la atención por los problemas enormes que existen en todo el sistema, pero es como que hacen una disociación y no les importa, maltratan al paciente, toman distancia. Este es uno de los riesgos. Y el otro riesgo es asumir toda la angustia que está dando vueltas por ahí y destruirnos a nosotros mismos, terminar enfermos, terminar con licencia por enfermedad y con cantidad de cosas. Entonces, este recurso, esta técnica de disociación operativa que tenemos que tratar de tenerla siempre incorporada frente a los pacientes para poder darle al paciente lo mejor de nosotros y tratar de preservarnos nosotros, no entregar nuestras propias emociones en este acto de dar. Nos salva de estas dos variantes, ¿no? O del maltrato y la indiferencia, o de una angustia que hace que nos enfermemos. Y aporto también, Nora, que bueno, justamente en el autocuidado, el camino que cada uno hizo en sus propios espacios terapéuticos y que como profesionales del área de la mente tenemos que hacerlo y tener ese cuidado, también utilizar habilidades que cada uno tiene para su propia regulación y espacios para poder bajar, porque el estrés también nos cruzaba, por lo cual había un ingreso, por más, teníamos que hacer la disociación operativa para seguir funcionando, pero había también esta situación de estrés y luego de estrés crónico. Por supuesto, estábamos en el medio también impregnados y atravesados por todo, por supuesto. Así que bueno, creo que nos sirve para no descuidar ese punto. Y en base a eso, por lo menos en Cava, no sé, en otras partes del país, ustedes saben que esto de cuidar a los cuidadores, evitar el burnout, hay muchos estudios que se han hecho en distintas etapas. Yo participé en algunos con residentes de pediatría en el hospital nuestro, y el mismo sistema de salud es muy estresante en los primeros años, por lo cual es importante tener estas habilidades de disociar operativamente para tener como un filtro y luego tener otros elementos. Un poco en Capital se encontró los días de estrés, pero la licencia por estrés que tenemos en los 33 hospitales de Cava no implica, y tenemos que entender, que eso no tiene que ver con el cuidado de los cuidadores. Cuando sacaron esa licencia de estrés, dejaron de encontrar un espacio para este tipo de temáticas que hoy en día se vuelve a poner en el tapete, que debería estar sobre todo en lugares de salud, porque es un poco detectar, ¿no?, el burnout, trabajar en la prevención y evitar comunicaciones y alteraciones en el cuidado de las personas también. Así que bueno, creo que es muy interesante la apertura que nos va a dar. En una época se armaban lo que se llamaban grupos Valint. Esos grupos, claro. Hace mucho, pero de todas maneras es lo que estamos diciendo, de eso estamos hablando. Claro.
Es Y la sí, posibilidad y sí. digamos, de trabajar con el grupo que está trabajando, de trabajar con la gente que está trabajando, y escuchar y detectar las cosas que van surgiendo como para poder no hacer terapia, porque cada uno tendrá su propia posibilidad de terapia, sino para poder colaborar en la tarea, digamos, para poder mantener el personal sano como para que siga trabajando. Y sí, así que bueno, es un desafío de seguir incluyéndolos en todos los niveles, los jóvenes y nosotros ya con más experiencia y años, para que se siga creando estos dispositivos, no solo ante esta necesidad. Y creo que también la telemedicina, bueno, ha sido algo que quedó con un gran valor, que hay que encontrarle la justeza y la parte legal para tener el cuidado, sobre todo nosotros, psiquiatras infantojuveniles, porque cuando las cosas van bien, está todo bien, pero hay que tener mucho cuidado a nivel legal el alcance de ese elemento a través de una interconsulta o una orientación, por lo menos con la legislación actual, ¿no? Sí. Así es. Bien, yo creo que estamos ya un poquito en horario, estamos 20:43, hay felicitaciones de varios, nos acompañó también la doctora Sandra Novas, bueno, que ha sido también parte de acá del equipo que ha presentado. Bueno, agradecer nuevamente, cerramos acá si te parece, Nora. Perdón, Agradecer doctora, la doctora Sarsur había levantado la mano como para hacer algún comentario. Gracias, Mónica. Sí, te escuchamos. No la tengo yo a la vista. Ah, Eran saludos. saludos. Bien. Disculpe, Bueno. eran saludos solamente. Buenas noches. Buenas Ahora noches. te veo, claro. Bueno, estás con un paisaje. Claro, bien. sí. Eran Bueno, saludos. ¿no? gracias. Mónica, no te saludé, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Yo quería, bueno, felicitarla. Me pareció muy interesante la presentación y escuchar la reflexión y el modo de volver a mirar, ¿no? Lo que se habló en el Congreso. Y bueno, y cómo plantean las líneas que tenemos que seguir repensando para cuidarnos y para cuidar de los que cuidamos, ¿no? De todo lo que nos falta por lograr. Así que felicitaciones y bueno, un gusto verlos a todos, todas. Gracias, Mónica, por tus comentarios. Y bueno, felicitaciones, chicas. Hay excelente presentación, nos dice Hugo Guerrero. Sandra, lo mismo. Gracias y saludos a todos. Muchas gracias también, Vanessa González. Así que bueno, gracias por la participación. Y gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Entonces, hasta el próximo Ecos de Congreso, que todavía nos queda uno dando vuelta y próximo lo difundiremos. Muchas gracias a todos. Gracias. Y bueno, hasta luego, Nora. Gracias también por tu Chao, gracias. compañía. Hasta luego.